CIPAS correspondiente al proyecto de diseño de un variador de frecuencia en la fase de conversión de DC a AC. Entonces, siendo hoy 29 de marzo del 2025, a las 7:10 de la noche, damos inicio. Entonces, voy a comenzar presentando un diagrama de flujo de funcionamiento del variador de frecuencia. Como ustedes pueden apreciar, en el variador tenemos un proceso de inicio. Ese proceso de inicio nos lleva a un variador de velocidad de corriente alterna monofásico. El siguiente paso es la entrada de alimentación. Posteriormente a esto, en el diagrama de flujo, encontramos la alimentación en corriente alterna monofásica. Si hay alimentación, entonces continuamos a la fase de rectificación, y si no está, pues obviamente nos regresamos al proceso de entrada de alimentación hasta que encontremos la forma correcta de la alimentación de corriente alterna monofásica. En este caso, si hay alimentación de corriente alterna monofásica, entonces pasamos a la fase de rectificación, que fue la fase que desarrollamos en la pasada actividad correspondiente a la fase 1. En ese orden de ideas, se evidencia o evidenciamos los ciclos pulsantes positivos a la salida del rectificador o rizado. Si es así, continuamos a la etapa de filtrado. Si no es así, volvemos a la fase de rectificación hasta que obtengamos una salida rectificada o de rizado correcta. Posterior a esto, si tenemos esta señal, vamos a la fase de filtrado. Si tenemos la fase de filtrado de manera correcta, entonces vamos a evidenciar una señal continua libre de armónicos. Si es así, continuamos a la fase de inversión, que es donde vamos o estamos ubicados en estos momentos. Si no es así, entonces regresamos y corregimos toda la fase de filtrado hasta que obtengamos un filtrado en donde se evidencie una señal continua libre de armónicos. Al suceder esto, pasamos a la fase de inversión. Evidenciamos en esa fase de inversión que haya una variación en la frecuencia y el voltaje. Si es así, continuamos a la alimentación del motor, y si no, volvemos a la fase de inversión hasta obtener esa evidencia de existencia de variación en la frecuencia del voltaje. Finalmente, entonces, alimentaremos el motor, y ese será el final de nuestro diagrama de flujo del variador de frecuencia. ¿Cuáles son los parámetros para el diseño de variador de frecuencia? Entonces, el diseño debe satisfacer las siguientes especificaciones. Estas son algunas especificaciones que tomé, que no obedecen a la que estamos desarrollando, porque empezamos que la frecuencia en la línea no es de 60 Hz, sino es de 70 Hz, por la variación del mismo proyecto, y el voltaje de entrada sí es 120 voltios BRMS, que al convertirlo nos da 169.7, que ustedes fue lo que obtuvieron en sus cálculos. Entonces luego están los parámetros de conversor AC-DC, que acaban de desarrollar en la fase pasada, donde aparece un voltaje rizado, que cada uno de ustedes lo determinaron, un capacitor de filtrado que se calculó, y un voltaje continuo que fue determinado de acuerdo a los cálculos realizados por cada uno de ustedes. Luego aparece la fase de los parámetros del control del conversor DC-AC, donde ustedes deben de seleccionar el índice de modulación de amplitud, el índice de modulación de frecuencia, el índice de voltaje y los voltajes pico a pico de la señal senoidal y el voltaje pico de la señal triangular. Cada uno de ustedes lo determina de acuerdo a los cálculos. Los parámetros del motor pues están dados desde el principio, y con sus respectivos voltaje fase, potencia, corriente nominal, que para nuestro caso es de 8 amperios, eficiencia, factor de potencia y rango de operación de frecuencia.
Estos parámetros que están sin especificar o los parámetros que encontramos aquí sin especificar serán determinados de forma individual por cada uno de ustedes, los estudiantes. Cabe anotar que a pesar de que el trabajo que ustedes están desarrollando es colaborativo y en el sentido de que ustedes hacen una consolidación de su trabajo en, en un solo archivo de entrega, los resultados de cada uno de los envíos se califican de manera individual y el trabajo de cada uno de ustedes no afecta, sea en positivo o en negativo, no afecta a los trabajos de los compañeros que también vienen contenidos en el mismo consolidado total. De manera que es una claridad que quiero manifestar para cualquier situación que se presente. Entonces aquí tenemos el diagrama esquemático o diagrama de bloques del inversor monofásico didáctico, en donde tenemos la fuente S, el bloque de potencia, el bloque de control y el bloque de transformación. Esto es básicamente lo que tenemos como inversor monofásico en diagrama de bloques de manera muy sucinta. Vamos a mirar los parámetros correspondientes ¿al qué? Al conversor AC/DC. Entonces, para un inversor monofásico que tenemos acá, en donde tenemos básicamente una topología de base en donde tenemos, de acuerdo a la figura, un inversor en medio puente. Aquí tenemos un inversor en medio puente donde utilizamos dos fuentes de tensión de corriente continua. Sin embargo, en este tipo de aplicaciones siempre se van a utilizar condensadores iguales y el tamaño de estos deben de ser lo suficientemente grande, digamos en capacitancia, para que la tensión a través de ellos pueda considerarse constante. La tensión obtenida en el voltaje de salida, digamos PA sub 0, que sería esta que tenemos graficada en el tiempo, eh, variará de acuerdo a las tensiones que tenemos entre B2 medios positivo y D2 medios negativo. Entonces, eh, y y la secuencia que se determine dependerá de la señal triangular que estemos utilizando. Entonces es importante que tengamos definida una señal de control y una señal triangular. Los resultados mostrados en esta figura han sido obtenidos con un índice de modulación de amplitud de 0.8 y un índice de modulación en frecuencia de 15. Se puede observar y comprobarse que los armónicos de BA sub 0, que son estos que vemos acá, ¿sí? Y además se da la simetría de los armónicos a ser filtrados y la señal de corriente alterna que finalmente reproduciremos a través de estos armónicos. Continuando con los parámetros correspondientes a nuestro conversor AC/DC, entonces estos, eh, aquí ya observamos el inversor en puente completo. Observe que tenemos el inversor en puente completo a través de unos SCRs, ¿cierto? Y en función del método de control seleccionado, los inversores modulados monofásicos podrán clasificarse en inversores en conmutación bipolar e inversores en conmutación unipolar. Son los dos tipos de inversores que vamos a, digamos, que podemos clasificar y que podemos utilizar. Vamos a explicar un poco el funcionamiento de estos inversores de conmutación bipolar. Entonces, el funcionamiento de este tipo son interruptores inversores que tendrán
básicamente dos posibles combinaciones. T sub A, que tenemos acá, T sub A, y T sub B menos, T sub A y T sub B menos, que son una combinación que están cerrados, y sus complementarios, T sub A menos, que está acá, T sub A menos, y T sub B más, que eh, están cerrados, y por tanto la tensión B sub AB, esta tensión que tenemos acá, tendrá un valor negativo e igual a BD. Esta tensión será un valor BD producto de la combinación de estos pares o esta combinación en conmutación bipolar. Entonces, podemos tener o esta combinación, observando que tenemos una única fuente, pero tenemos a la entrada dos condensadores que son los que nos determinan las tensiones tanto TA más como TB más, TA menos y TB menos, pero los trabajamos en pares, digamos que están diagonalmente opuestos. T menos TB menos es un par y TB más y TB a menos es el otro par. Frente a lo anterior, entonces, podemos tener o podemos presentar un inversor de puente completo en donde, ¿qué vamos a tener? En función del método de control seleccionado, los inversores modulados monofásicos podrán clasificarse en inversores en conmutación bipolar e inversores en conmutación unipolar. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces aquí estamos retomando el puente completo obtenido a partir de la unión de dos medios puentes. Observe que al principio lo que presentamos solamente fue una parte de estas y aquí estamos retomando la otra parte. Entonces, ya vimos cómo se comporta el funcionamiento bipolar. Ahora vamos a ver el funcionamiento unipolar. En el funcionamiento de bipolar, vimos que en el anterior caso, funcionamiento bipolar, tenemos una única señal de control. Y con esa única señal de control se determinaban todas las señales de disparo de los cuatro interruptores. Estamos hablando de este interruptor, este interruptor, este interruptor y este, que forman el inversor en puente completo. El inversor en puente completo pues será este completico que conforman los diodos de A, de B, de A y de A más, de B más, de A menos y de B menos. Eh, entonces, podemos establecer que esos cuatro interruptores forman, como lo decía, el puente completo, y si la tensión de control supera la triangular, se cerraban T sub A y T sub B. Entonces, aquí se cierran, como les dije, de manera diagonal, actúan tanto T sub A y T sub B. Y en caso contrario, actuarán T sub A, T sub A menos y T sub B más. Para el caso de puente de funcionamiento unipolar, son necesarias dos señales de control BCA, ¿cierto? Dos señales de control BCA. Observen que acá tenemos las señales de control y que darán lugar a dos tensiones diferentes a la salida de cada semipuente. Es decir, en cada semipuente va a haber una determinada tensión. La BA sub 0, ¿sí? Y la B sub B sub 0, que será la tensión que hay del punto A la Tierra y del punto B a la Tierra. La tensión a la salida del inversor B sub A, o sea, esta tensión, podrá calcularse, al igual que en el caso anterior, como la diferencia entre las dos tensiones anteriormente mencionadas. Es decir, B sub A B debe ser igual a la tensión B sub A 0 menos la tensión B sub B 0. Las tensiones de control para cada uno de los medios puentes o semipuentes podrán ser expresadas de forma general mediante expresiones
mediante este tipo de expresiones, ¿sí? B sub CA en función del tiempo debe ser igual a B sub CA seno de WT, y B sub CB en función del tiempo va a ser B sub CB seno de WT más un ángulo de desfase que tenemos de acuerdo al factor de potencia que estemos empleando, ¿correcto? Frente a eso, entonces, no, se nos originan inversores monofásicos, y podemos apreciar que su característica en esta diapositiva. Entonces, tenemos que en inversores monofásicos hay un alto contenido de una armónica emulación por impulso único, y el método de modulación más que se utiliza en la práctica es la modulación por ancho de pulso o PWM, de sus siglas en inglés Pulse Width Modulation. La modulación PWM se basa en la comparación de una onda moduladora de baja frecuencia, la información que se desea modular, y de una onda portadora de alta frecuencia, generalmente una onda triangular. Entonces, observemos que acá en la gráfica, en esta gráfica inferior, tenemos la onda de alta frecuencia, que será la portadora, que es una señal triangular, que es lo que ustedes deben de conseguir en su diseño, o conseguir no, obtener en su diseño, y una onda de baja frecuencia, que es esta que vemos en azul, ¿cierto? La comparación de estas dos señales, o sea, de esta señal triangular con esta onda senoidal, eh, da una lógica de conmutación para el inversor que permite la transformación de una señal continua en una señal alterna, en la que se puede controlar el valor eficaz de de la corriente. Y aquí tenemos, digamos que en BDC medios tenemos una salida, y en menos BDC medios tenemos tenemos la otra señal de salida. Si sumamos esto uno a uno, nos da una señal de corriente alterna. ¿Correcto? Entonces, esta es la característica que vamos a obtener del modulador BWM, y esta va a ser la manera como nosotros, digamos, a través de la utilización de amplificadores operacionales, vamos a obtener esta modulación. Las características de los inversores se pueden apreciar acá. Entonces, la figura deja apreciar la proporción de la modulación PWM en relación al valor de la amplitud de la señal de control, y el valor pico de la señal triangular. Entonces, observemos que acá tenemos las dos señales, la señal pico y la señal que estamos modulando, que es esta señal. Y digamos, esas señales, o la salida de B sub A sub 0, de sub 1 es igual a el voltaje control sobre el voltaje de B sub 0 triangular, ¿cierto? Por la voltaje entrada dividido entre 2. Y esto nos da igual a el índice de modulación por el seno de W multiplicado por el voltaje entrada dividido entre 2. Este parámetro, o con este parámetro, se controla el valor eficaz de la tensión de salida, que será el índice de modulación M sub A. Entonces, básicamente el M sub A, módulo o índice de modulación, va a ser la variación del voltaje de control sobre la variación del voltaje triangular. En la modulación PWM es conveniente la utilización de frecuencias elevadas para la portadora, mejorando así los índices de distorsión armónica. El límite está fijado por la frecuencia de conmutación y las pérdidas en los transistores del convertidor. Y obviamente nos vuelven y nos reafirman que para las, eh, digamos, los dos modelos, o los dos formas de modulación monofásica PWM, perdón, son la bipolar y la unipolar. O sea, nos están
ratificando que son las dos formas en las que nosotros podemos hacer modulaciones monofásicas PWM. Perdón. Visto los inversores monofásicos, monofásicos, entonces vamos a ver los monofásicos PWM bipolares. Ya vimos los monopolares, entonces observemos que acá tenemos una tensión entre 100 y menos 100 voltios en la gráfica y tenemos una señal triangular y una señal eh, senoidal que nos permite obtener una sola señal moduladora senoidal para el control de los cuatro transistores, ¿sí? Entonces aquí tenemos, pues obviamente la modulación, que es el seno WT por el voltaje de entrada. Y esto nos da la tensión de control. El control bipolar conmuta los transistores por pareja, de tal forma que la carga soporta en borde la tensión continua con polaridades inversas. La amplitud de armónico fundamental está relacionado con el índice de modulación y la tensión continua de entrada al inversor. La componente armónica está relacionada con la frecuencia de la señal portadora utilizada, es decir, está en directa relación con la portadora y su valor de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo también desarrollado sobre inversores monofásicos PW unipolar. Entonces observemos que acá tenemos el control unipolar, utiliza dos señales de modulación desfasadas 180 grados. Y observe que aquí tenemos, a diferencia del anterior, tenemos ya dos amplificadores operacionales que nos están, aquí solo teníamos uno, observemos, ¿cierto? Está el circuito y aquí tenemos dos amplificadores operacionales con los cuales estamos logrando este desfasaje. Este desfasaje se logra con la configuración de los amplificadores operacionales en modo inversor. Y tenemos las ecuaciones B sub A sub 0 y B sub 0 que son, digamos, obtenidas a través de estas ecuaciones de modulación de control para cada una de las señales, en donde tenemos que esas tensiones de modulación, para un caso va a ser B sub A sub 0 menos B sub 0, que va a ser básicamente el índice de modulación por el seno WT por el voltaje entrada. Cada rama del inversor, cada rama de estos inversores, una rama, esta es una rama y esta es la otra rama, están, eh, cada rama del inversor es controlada por una de estas señales de modulación, es decir, cada una de estas tiene su propia franja de modulación. Esta será una y esta será otra. Y de tal forma que cada borne de la carga va siendo conectado al borne positivo o 0 volts de forma alternada, es decir, a medida que se genera la onda, pues se van alternando las conexiones. Observe que para este caso estará conectada en positivo y para este caso en negativo. En el siguiente semiciclo, perdón, este estará en positivo y este estará en negativo y así sucesivamente alternándose, alternándose o de forma alterna. Y la carga soporta la diferencia de tensión entre sus bornes A y B. O sea, básicamente tenemos esta que es la carga que está conectada entre estos bornes A y B a través de dos circuitos inversores, 1 y 2. ¿Sí? Vamos a mirar algunas conclusiones de los inversores monofásicos. Como conclusiones sobre los inversores bipolares y unipolares PWM, relacionándolo con los objetivos planteados,
Primero, en relación al valor eficaz, se puede ver que se obtiene el mismo valor eficaz del primer armónico a partir de la misma tensión continua de entrada. Y segundo, que la componente armónica será menor en los inversores unipolares, por lo que, salvo por motivos de control o configuración de hardware, será más aconsejable. Es decir, aquí nos están eh, aconsejando trabajar con inversores unipolares. Y aquí están los cálculos del dimensionamiento del filtro capacitivo de acuerdo a, digamos, a los parámetros. Tenemos las diferentes corrientes en corriente directa que van a través de la carga, de acuerdo a cada uno de los pasos, en donde tenemos un voltaje RMS de la red, donde tenemos una potencia aparente de salida del inversor y por lo tanto podemos decir que la corriente de DC va a ser igual al valor de la potencia aparente, que es, para este caso, tomamos un valor de 1000 voltios, 1000 voltamperios, dividido entre raíz de 2 por por voltaje de fase por el factor de potencia, que para este caso es 0,85. Y en ese caso decimos que para este caso específico la corriente calculada es 6,93. Y acá tenemos, digamos, la gráfica de cómo vamos a ir obteniendo unos voltajes a través del comportamiento de los capacitores y la corriente de pico de los diodos, observemos, y una corriente pulsatoria, ¿sí? Una corriente pulsatoria, ¿sí? Y pues básicamente en esta figura lo que estamos observando es una corriente pulsatoria que se establece en los puentes, en el puente de diodos, ¿sí? Observemos en estos puentes. Y acá tenemos, digamos, o obtenemos esa corriente pulsatoria que fue voltaje de salida con filtro, ¿cierto? En donde tenemos el filtro calculado, el cálculo del filtro, y tenemos acá los voltajes de pico que tenemos o que nos dan origen al voltaje rizado pico a pico y a una corriente pico de diodo y a una corriente ID con filtro, ¿sí? Y a una corriente ID sin filtro. Observemos que tenemos tres tipos de corriente y este es, digamos, el voltaje corriente directa con algo de rizo. Entonces, hasta acá lo que corresponde a este CIPAS, la presentación de este CIPAS. Los escucho ahora a ustedes para determinar si hay dudas, preguntas, inquietudes. Lady Argiro, Creo que es una pregunta. señor. Eh, ahí con el tema del rizado, ¿cierto? Sí, Digamos señor. que no, pues la primera etapa fue en esa, llegar, ¿cierto? Hasta tener una señal, pues, DC, pero con algo de rizado. Con algo de Eh, rizado para, total. exacto, para continuar con esa parte del proyecto, digamos que no hay que, pues no se debería de eliminar el rizado por completo o se trabajaría así. Pues es que, de hecho, No, creo que por ahí una... sí, 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 lo señor, dígame. escucho. No, 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 lo escucho. Termine No, es que termina. vi por ahí, pues que en una diapositiva, pues se decía Sí, como que se debería de tener la, cierto, como la señal pues continua. sí, sí, Entonces, pues yo recuerdo que uno normalmente cuando hacía pues como todo esto de conversión, pues en otra carrera que hice, pues cuando uno digamos que hacía como toda la conversión, pues uno hacía, cierto, la conversión hasta tener la línea
Exacto. totalmente recto. Y Entonces, no sé si, pues, no, es lo aconsejable, Argiro, es lo aconsejable, porque eso nos va a dar, digamos, en los armónicos, en la construcción, cuando entremos la señal modulada y comencemos con digamos, la vinculación de la señal portadora, que va a ser una señal eh, de tipo triangular, ¿cierto? Que es la que se utiliza ahí. Comencemos y comencemos a hacer la parte de la producción de los inversores. Eso nos permitiría eliminar ruidos en la señal alterna, ¿sí? Entonces, para que la señal alterna sea mucho más, digamos, estable. Entonces, si dejamos un ruido o un rizado en la continua, ese rizado se nos va a reflejar en los armónicos que después obtengamos en el proceso de construcción de la conversión de DC a AC. No sé si me hago entender. eh, bueno, profe, pues, o sea, sí, sí le entendí, pero al fin, o sea, la pregunta es, ¿vamos a mejorar eso Sí, o...? sí, sí. o- Digamos que la idea es llevar el rizado lo más, dejarlo lo menos posible, o sea, minimizar el rizado. ok, listo. Inclusive algunos de ustedes lo mencionaban, y calculaban un capacitor por encima del valor matemático obtenido para disminuir el rizado al máximo. Ok, De hecho, listo. lo observé en algunos trabajos. No sé si fue el caso tuyo, pero en algunos trabajos sí lo vi. Lo vi. No, no, en Inclusive, el caso mío no. eh, Eso eh, tengo ahí incluso, un... señor. Hágale, profe. No, 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 pues no, dale, sí, diga usted. Aumentaban. Por ejemplo, si el valor, creo que en uno de los rizados, que el factor de rizado era 0,33, perdón, el 3%, perdón, el valor de rizado, el valor del capacitor era, creo que 12,22 microfaradios, milifaradios, y se hacía una aproximación para disminuir el valor del rizado, es decir, obtener casi que una salida de corriente continua perfecta, ¿sí? Entonces, ahí se aumenta el valor para darle como un factor también de seguridad al sistema, ¿no? Ok, listo. Sí, señor. Eh, Lady, No, ella se salió, profe. ¿sí se salió? Sí, Ah, bueno. señor. Bueno, entonces, si quiere, miremos el estado de avance suyo para poder determinar cuáles son sus dudas frente a lo que acabamos de exponer. Ah, mire, ya volvió Lady. No se salió, se había caído el internet tal vez. No, qué Lady, pena. Lo que pasa es que estoy trabajando y me llamó la jefe, entonces me tocó salirme no hay rápido un problema. momento. Lady, estamos digamos, en el feedback, en la retroalimentación de dudas, y, digamos, analizando frente a lo expuesto, cómo está el nivel de desarrollo de ustedes en cuanto a los cálculos matemáticos y en cuanto a la parte de simulación, con el fin de poderles aportar o poderles, digamos, realimentar ese proceso. Pues la consulta, sí tenía una consulta, no sé si sea muy, no sé, pero es que sí tengo una duda y es si el circuito que yo realicé o que realizamos en la guía anterior se hace en base, o sea, el de ahorita es en base a ese, o hay Con que hacer base, uno. no, 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 con base en lo que nos obtuvimos ahí, porque es la continuidad, ¿sí? Ah, Es ok, la entiendo. continuidad, Lady. Si hay algo que corregir, hay que corregirlo ahí, ¿sí? Por ejemplo, en los cálculos. Por eso te decía, porque podemos revisar y ajustar esos cálculos, ¿no? Lo mismo que estábamos hablando con Argiro hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la componente de continua, si la dejamos con cierto nivel de rizado o si la llevamos a tal punto que
ese rizado se disminuya con tendencia a cero, o sea que se vuelve una señal totalmente continua, ¿no? Sí. Ok, Pero listo. en cuanto a la fase 2 que tiene que ver con la inversión, el inversor, ¿en qué tanto han avanzado en eso? No, Argiro, pues realmente, perdón. ya te escucho, Lady. Argiro, ¿qué tanto ha avanzado en eso? Profe, no, de hecho, ya hice todo. O sea, pues ya sí, o sea, Lo, po- lo tengo. lo podemos mirar, yo le doy rol y lo podemos mirar, ¿te parece? Sí, espera. Sí, señor, venga, yo lo busco aquí. Permítame, yo también le doy rol para que usted pueda proyectarnos, porque de eso se trata, ¿no? De que nos realimentemos y que podamos mirar. Ya lo convertí en moderador, Argiro. Listo, listo, Ya profe. nos puede, voy a dejar de compartir mi pantalla para que Sí, usted pueda señor. compartir la suya. Ya dejé de Listo. compartir. Señor, señor. Listo. Ok. So, profe, ahí está viendo. Sí, ahí estoy viendo su circuito con 4 amplificadores operacionales, Sí, señor. ¿correcto? Sí. Sí, pues de hecho, aquí me falta un poquito de estética, pero listo. Entonces, No, pero ahí se eh, entiende, ahí se entiende. exacto, cierto. Entonces, Tengo, es. No, pues, dígame, profe, pregunta. ahí está alimentando la señal, ¿con qué? Con señal senoidal, ¿no? Y la señal triangular en la entrada, en las entradas inversoras, ¿no? En las entradas Sí, señor. inversoras tenemos en el amplificador, llamémoslo, los voy a bautizar. Eh, Sí. el amplificador uno es el que está más a la izquierda. Amplificador 2 que está centrado en la parte superior. Amplificador Sí. 3 y el 4 es la salida, ¿correcto? Exacto, sí, señor. Sí, bueno, Exacto. entonces Entonces, bueno, aquí como aparecen el A y el C son los comparadores, son comparadores, ¿cierto? correcto, sí, señor. Eso. El B es el inversor y este es la salida. De hecho, aquí están las señales. Más 9 y menos 9, alimentación positiva y negativa De la, de cada amplificador. para 4 y 11 para cada Sí, amplificador señor. 4 y 11 correcto, Exacto. sí, ¿Cierto? Listo. sí, Tenemos una salida senoidal y la sí, triangular. ¿Cierto? sí, sí, señor, De hecho, acá, de hecho, venga, yo le doy play sí, y perfecto, digamos, perfecto. sí, hay algo, espere, profe, yo le digo, casi me olvidó esto, ¿dónde le puedo? Hay algo aquí con esta señal, ¿cierto? Sí, Porque es que tengo una amplitud acá arriba, digamos pues que la parte positiva 775 voltios, ¿cierto? sí, Pero abajo tengo casi un 875 voltio de más. Exacto, sí, de señor. diferencia. Exacto, ¿cierto? Digamos que ese es cero. Entonces tengo ahí pues como la inquietud Déjeme, con eso. déjeme ver cómo está esa señal que está, la estamos mirando por qué canal, por el A o por el B, No, de hecho, esta está por el D. por el D, Digamos que, sí, señor. listo, Sí, sí, listo, señor. Pues de hecho, aquí sí, tengo, eh, de hecho, déjeme ver, yo tengo acá, de hecho, aquí tengo todas, perfecto, perfecto, ¿sí? O sí, sí, sea, sí. listo. O sea, Ahí tiene la, tengo, tiene la triangular, que la senoidal, la triangular que es la portadora. La triangular, ah, a cuánto la tiene? Acuérdese que debe ser sí, frecuencia alta, ¿no? sí, señor. De hecho, la frecuencia está en 1050.
De hecho, 1050K o Hertz, Hertz. ¿Listo? Hertz, Sí, 1050 y de hecho la amplitud es de 5 voltios. Tengo sí, 2,5 y menos 2,5. sí, Y la senoidal está en 4, ¿sí? sí. La 4 senoidal voltios. es 4 voltios, sí, señor. Miremos Y abajo, en está, el pico de abajo, en la, porque, exacto, ahí está bien, menos 2,4. Está bien. sí, sí, señor, Y exacto. O sea, y tanto como la señal, pues la inversión de esa señal senoidal sí, también, o sea, está la triangular y las dos senoidales, pues la normal y la invertida, o sea, están tal cual en parámetros, pero sí tengo ahí, sí. pues no sé si, pues yo mire como la configuración de los operacionales y pues veo como que todo está bien, no sé de pronto ahí que me está, Déjeme mirar un momentico, retiremos la gráfica y miramos acá algo de la parte de los, porque yo veo, digamos, salvo esa diferencia que usted menciona, yo veo sí, muy correcta el ejercicio, ¿no? Pero sí, miremos señor, acá miremos acá en el circuito. Si quiere cerremos y miramos acá en el circuito. sí, señor. Digamos, cómo estableció los valores de la resistencia de forward, de R3? El profe, lo que pasa es que esa me basé por ahí en unos tutoriales. Sí. Yo eh, creo que por- si la varía, ahí ajusta. ajustamos esta, Sí. Pongámosle, variémosla y miramos el ajuste que nos puede dar. O sea, usted colocó igual R1 y R2. La resistencia de forward, que es la sí, resistencia de realimentación con la entrada eh, inversora, y R2. Subámosle a 2K, hágame el favor. sí, señor. Porque igual aquí en esos amplificadores no estamos manejando ganancias, pues para de No, no, no. pronto hacer, ¿cierto? No, 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 Entonces, por no, eso no, pensé no. como en, No, como ahí en, no, 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 no es prioritario eso. Pero exacto, miremos otra vez, activemos y miramos. A ver si la señal se nos ajusta. Miremos solo la señal triangular, que era donde. sí. Ah, no, perdón, la No, esa es la inversión, esa es la inversión. De hecho, eso, por ejemplo, aquí ya tenemos, 4 voltios y exacto, o menos sea, ya la 4. duplicamos. Sí, señor. Ajustamos, listo. Porque hay como un efecto de amplificación. ¿Sí? Exacto. Y dejemos solo la, la, la que, la que es de la inversora. O sea, no la senoidal, suprimamos la senoidal y suprimamos la Sí, señor. triangular. Espérame yo. No se Esta preocupe. y la triangular. Listo, ahí están las dos. Bueno, y miremos cómo se nos comporta la otra. Ahí tenemos -2. ¿Menos qué? Oh, no, exacto. Si me paro acá, seguimos teniendo 880 menos 8 Y voltios. arriba tenemos Y esta creo que 7, 775. no, 7,8. O sea, realmente o sea, hay una diferencia de un voltio, es 7,8. Solamente que, pues, ubicar el cursor está como No, 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 tranquilo un que poco complicado. Pero entonces sería 7,8 y tenemos, sí, hagamos algo. Tú me puedes enviar ese estado de avance, sí, señor. me lo envía al foro y yo Sí, lo, yo lo reviso en detalle y le determino. Déjelo como lo tenía usted ahí nunca y yo sí. inclusive lo puedo montar y yo le indico que usted ya hizo la selección de los índices de modulación y Sí, todo. sí, profe, si quiere, regáleme un Y, segundo, yo le muestro. y eso me lo envió al foro, lo determinó en el foro ya.
No, señor, de hecho estaba esperando como esto para hacer el... Entonces, hagamos eso. Envíeme los índices y me envía de una vez un avance y yo reviso y le hago retroalimentación. Ok, listo, pero ¿a qué foro me dice usted? Porque yo estoy en el grupo con el profe. Ah, usted no está eh, conmigo. Usted no está sí, conmigo. No, le toca es que le envíe a él, le envíe lo primero que hay que hacer es determinar los índices, ¿cierto? sí, El de señor. modulación, el de frecuencia, es la primera participación en el foro. Una vez haga esa participación se le envía entonces para que le haga la respectiva realimentación. Exacto, listo, profe. Sí, porque de ¿Usted está, hecho, usted está con quién? con... Ay, ya se me... Con el ingeniero Faber o Faber. con el ingeniero Faber. Ah, no, perfecto, perfecto. Sí, no, pero de hecho, por ejemplo, digamos que el índice, la modulación de amplitud fue de 0,8, ¿cierto? Sí, Y seleccioné 5 voltios 5 eh, voltios. eh, sí, de la triangular y 4 voltios, y pues me encontré 4 voltios para la señal de control. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y para la modulación de la frecuencia, lo mismo, 15 digamos, perdón, o sea, el índice fue 15, seleccioné 15, Sí, 70 Hz, ya me dio pues 1050 Hz de, sí, que eso es lo digamos, que de la tenemos, señal eso es triangular. lo que tenemos establecido como parámetro desde el principio, ¿no? Que son Exacto, 70 sí, Hz. señor. Eso no cambia. Exacto, sí, de hecho aquí está, modulación de amplitud 0,8, frecuencia 15, Sí, señal triangular 5 voltios, pues pico 5 y control 4 voltios, frecuencia 70 y 1050 pues haciendo ahí, igual todos son cálculos pues como sencillos. sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, eso no tiene, no, pues la verdad no, y ya ahí tiene incorporado las imágenes al No, avance. señor, no. No, señor, esas me No, faltan. Lo que le digo, Sara, yo aquí a mañana monto eso. listo, Sí, listo. estaba pensando en subir en el foro y de hecho preguntarle al profesor, pues como, a ver de pronto ahí, porque no se le he buscado, pues, y no como que veo como que algo porque si juego con la resistencia, digamos ahí a la salida del diferenciador, empiezo a cambiar esta amplitud, pero lo mismo. Claro, Si claro, claro. aumento, o sea, sigo como teniendo la misma diferencia. Sí, sí, correcto, Como ese, correcto. como ese voltio ahí, ese voltio negativo, no sé de dónde lo estoy sacando. Sí, sí, habría pero yo, la verdad, en la composición del circuito no veo ningún tipo de inconveniente. Bueno, de todas formas, Sergio, digamos, lo invito a que haga el envío de su estado de avance, porque sí es pertinente, ¿no? Sí, Es señor, pertinente sí. para que le hagan su respectiva realimentación. Pero sí, aquí está correcto. Esta salida que obtenemos acá en el amplificador 4, o sea, el amplificador de salida, esta salida Sí. la estamos mirando. Esta, o sea, digamos, esta en la que estoy parado, en la que estoy Sí, señalando. sí, 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 sí. No, esta es la señal del canal del osciloscopio. Del osciloscopio, Sí, correcto. señor, que es, o sea, es este, ¿sí ven? Para que es Canal de, estamos, es precisamente donde estamos viendo la diferencia, ¿cierto? sí, señor, exacto. O sea, está ahí en ese amplificador, porque las otras tres señales, digamos que todas está muy bien y dentro de los parámetros, pues Que se que hay establecieron. exacto, sí, señor. Es en este amplificador que ahí no sé, pues si ya mire y busque y esa es la configuración, lo que le digo,
cambio Sí, resistencia. como el cuento, usted ya se ha empapado, se ha enterado, como me dice. Sí, Aquí 12. Todos son así 324 más 9. Aquí también está igual con la alimentación del último amplificador, más 9 menos 9. eh, sí, señor, pues como estoy, digamos que utilizando la pastilla, ¿cierto? Sí, O sí. sea, este integrado son, el trescientos Cuatro, veinticuatro son cuatro operacionales. cuatro operacionales, o sea que todos Sí, están señor. alimentados a la misma Con este tensión. mismo. Exacto, porque solamente es nada más utilizar este. Porque de hecho cuando pongo otro, ya aparece como el integrado 2. Claro, Pues aparece como el A del integrado 2. sí, 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 total. Entonces, pero sí, señor. Pero bueno, pues no está de más. Venga, venga y verá, profe. Y sería Entonces, como lo único donde yo encontraría revisar esa parte, ¿no? sí, señor. Vamos a ver esto aquí rápidamente. O sea, Es 9, y menos 9. sí, señor. Es 9 menos 9. Y volvámoslo a mirar. Y démosle aquí. mm, No, señor. Seguimos No, seguimos igual. exactamente igual, sí, señor. Yo sigo mirando el circuito. R7. Mm, Comparador de señal senoidal en 3. Esa entrada 3 del comparador inferior, Sí, señor. Es, ese mira, es de lo, si quiere, profe, yo le muestro aquí. Yo le muestro aquí. Sí, listo, no. El comparador inferior es esta, la rosada, el canal sí, C. sí, Ese es el canal C. Y el canal A, que es la senoidal normal, sí, y el B es la triangular. O sea, sí. ahí Pero están. no, la verdad que ahí toca es Sí, entrar a mirar en detalle cuál puede ser esa diferencia de ese volt. sí, sí, Pero de todas señor. formas le agradezco, Argiro, que me haya compartido su estado de avance y yo lo veo muy ya prácticamente en un 90% porque ya sería hacer la grabación, explicarlo y Es, ya, y pues tratar de reunir cómo le ha ido con sus compañeros en el tema de la consolidación no, del profe, kit. pues no, de hecho, estamos reunidos tres. Pues estamos tres porque hay otras dos personas que, pues no, o Defi- sea, lo están de- haciendo es como ellos solos, ya, 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 porque ya. sí lo están haciendo, pero sino Pero porque sí está pues como muy raro, porque es que igual está, pues siendo sincero, esta actividad, ¿no? Pues colaborativo no tiene nada.
Sí, 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 la verdad, sí. ¿cierto? Pues así, sí. Digamos que lo que se trata es de que en cierta medida que ustedes se reúnan y que puedan compartir precisamente Exacto, sus es estados de como, avance. Entonces, en ese sentido, eh, tiene la parte colaborativa. ¿Por qué? Porque usted puede, en lo desarrollado por su compañero, encontrar eh, cosas que a usted le sirven o para mejorar su trabajo, ¿no? En ese sentido, me correcto, sí. parece que se aporta, ¿cierto? Sí. Eso es como lo único, pero sí, de hecho, de los tres, de los cinco solamente hemos, pues digamos, tres personas hemos estado ahí, pues como, Listo, Argiro. De pues, todas formas, nuevamente gracias por compartir y pues gracias por estar aquí en este CIPAS. Yo creo que escuchemos a Lady. Lady, ¿estás todavía con nosotros? Sí, señor, estaba escuchando. Sin embargo, yo sí realmente no tengo No has avance. avanzado? No, solamente pues escogí, digamos, lo que nos pide la guía, escoger pues los valores con los que no va a trabajar y no Sí. inicié porque estaba confundida de si sí tocaba con el anterior o si tocaba crear uno nuevo, o sea, No, por no, eso no. era. Seguimos. Acuérdate que esto es una construcción paso a paso, ¿no? Y finalmente lo que vamos a unir es todo, cada partecita para formar un todo, ¿no? Pero Sí, espero que te haya servido lo que nos compartió el compañero Argiro con respecto a su estado de avance, ¿no? sí, claro, sí, señor, pues teniendo en cuenta que si él ya va muy avanzado, entonces como que ya uno tiene una medio idea de más o menos cómo arrancar. Bueno, de todas formas, Argiro, Lady, yo les agradezco el haber estado en este espacio, el haber compartido con ustedes este CIPAX, la, el compartir que nos hizo Argiro de su avance de trabajo. Y solo me resta, si no hay más inquietudes, preguntas, eh, desearles una feliz noche y animarlos a que sigamos adelante con el trabajo. ¿sí? Yo tengo una consulta, su merced sí es el tutor, o sea, mío. Si Sí, yo tengo algún tipo de avance o algo, yo se lo puedo enviar a su merced por no por el foro, sino digamos por el, no, ¿sí? No, Lady en el foro, todo en el solo foro, en el foro. Ah, ok, listo. todo en el foro, salvo que tengas una consulta muy precisa, Lady, y que como lo hemos hecho las veces que me has preguntado en Teams, yo te he contestado, te he Sí, sí, orientado, te he contestado. Eso lo podemos seguir haciendo, pero avances, por favor, al foro. ¿Correcto? correcto, Listo. sí, señor. Listo. Profe, otra pregunta Sí, Argiro. parecida a la de Lady, pero digamos, yo tengo un error en la primera fase, ¿cierto? Me hubo como algún Sí. error el tema del cálculo pues, del capacitor y de lo que no me percaté. Pero esas dudas, pues yo sé que usted no es mi tutor, pero entonces, por ejemplo, para solucionar esa duda, escribiría, pues como no hay foros ya de esa unidad ni nada, sería por Teams normal. O No, hay un tema en la retroalimentación que cada uno de nosotros hicimos. Enviamos los correspondientes observaciones y ustedes deben de hacer los ajustes de acuerdo a eso. no, Yo, exacto, yo, sino que profe, que bueno, no, 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 me no, enviaron, o sea, tranquilo. a mí me dijeron que había un error en los cálculos, ¿sí? ¿Correcto? Solamente que, pues, digamos, me dijeron dónde está el error. Entonces, sí tenía ahí, pues sí tengo ahí como estoy Si dándome us- cuenta como que sí tengo un error con también con la simulación, exacto. no me Entonces, di cuenta. ¿qué debe de hacer? Entonces, Corregirlos. De una vez pero, corríjalos. exacto, pero esa asesoría, pues porque digamos que ahí sí necesito es como una, eh, entonces, pues como que el profe de pronto me da ahí una guía porque si hay como una parte en la que estoy algo enredado. Sí. ¿Y en qué Y es del parte? simulador. No, lo que pasa es que es en el simulador. Lo que pasa es que aquí no tengo el... Argiro, hagamos una cosa. Hagamos una Señor. cosa. Aprovechemos este espacio. Déjeme nos terminamos de despedir. Cerramos Sí. este ciclo y si quieren nos quedamos después de que detenga la grabación, nos quedamos y si es pertinente yo te puedo aclarar eso. Con gusto. Ah, listo, sí, señor.
Bueno, perfecto. Entonces, si de esta parte no hay ninguna otra inquietud, nuevamente agradecerles, desearles una feliz noche y entonces voy a proceder a detener la grabación. Muy amables. Muchas gracias, feliz noche.